¿Se han gozado o no se han gozado, hermano? Bueno, hay premio para el que se haya gozado. La patria celestial. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 5. Lo tenemos, hermanos. Y doy lectura a partir del versículo número 1. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que habrá profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Amén, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Tenga la bondad de sentarse, por favor, en esta tarde. Hermanos, cuando nosotros damos lectura a la palabra del Señor, tenemos que ser muy cuidadosos al tomar para sí cada detalle que su palabra nos está dando. Y es así que nosotros vamos a poder entender el mensaje que Dios nos está dando a nosotros. Quiero relatarle a grosso modo la lectura que hemos tenido, porque esta lectura termina hasta el versículo número 19. Pero en lo que hemos leído ahora dice la palabra del Señor que el rey de Siria o Asiria tenía un hombre muy poderoso, o sea que era su ministro de seguridad y de justicia. Era el mero, el de la justicia. Era el hombre que peleaba las batallas y las ganaba, porque dice el versículo 1 de que el Señor lo usaba a él para darle siempre la victoria a los sirios. Pero dice que este hombre era fuerte, era valeroso, era un valeroso extremo, era un hombre que delante de su Señor lo tenía en alta estima. Pero había algo que a este hombre le pasaba, y es que este hombre era un hombre leproso. Y dice la palabra del Señor de que los asirios habían secuestrado a algunos jóvenes de Israel y los habían llevado en esclavitud para Asiria. Y entonces ahí estaba una jovencita, y la jovencita atiende el consejo y le dice: si usted
le pidiere al profeta, al hombre de Dios que está en Israel, que está en Samaria, él pudiese sanarlo a mi señor. Le dice, vea el modo de respeto que esta jovencita se está refiriendo a sus amos. Entonces viene la esposa, le dice al esposo, porque no deben haber secretos en un matrimonio. Amén, ¿verdad, hermano? Porque en un matrimonio no deben haber secretos. Entonces se lo dice y le dice, mira, fíjate que me dijo esta jovencita que allá en Israel hay un profeta que te puede sanar de la lepra. Entonces viene el hombre, Naamán, se va delante del rey y le dice, así y así me han dicho. Entonces viene el rey con intenciones de ayudarlo, le dice, yo le voy a mandar unas cartas al rey para que el rey pueda sanarte. El rey entendió, malinterpretó. El rey de Asiria creía que el rey de Israel podía sanarlo, pero en realidad el único que puede sanar y dar vida y dar la muerte, ese es nuestro Dios, hermanos. Él es el único que puede sanarnos de la condición empeorable que nosotros nos encontremos. No hay otro. Oiga, el médico le puede dejar la mejor medicina del mundo, pero si el Señor no la quiere usar, usted no se sana. Pero si el Señor quiere sanarlo, Él lo sana inmediatamente, hermanos, porque así es el poder de nuestro Dios. Entonces dice que este hombre sale, va con las cartas, se presenta delante del rey de Israel. El rey de Israel lo malinterpreta, piensa que le está declarando una guerra, y luego pues sale Eliseo. Oiga bien esto, sale Eliseo cuando Eliseo se da cuenta que el rey se ha rasgado sus vestidos, ¿verdad? Que el rey ha dicho, ¿y quién es este para que me venga a decir a mí que yo le sane a un hombre, si el único que puede dar vida y muerte es Dios? Dice, es Jehová de los ejércitos. Oiga lo que dice este rey. Pero vea la confianza de Eliseo, vea la confianza, oiga bien, o el modo de Eliseo, porque en el versículo 8 dice, cuando Eliseo, oiga bien esto, dice, cuando Eliseo, pero Eliseo no era cualquier persona, hermanos, oiga esto, dice su palabra, siempre que hace referencia a Eliseo, dice que Eliseo era el varón de Dios, hermanos. O sea, yo espero, oiga bien, que cuando lo vean a usted, cuando me vean a mí y cuando vean a los hermanos de esta iglesia, digan, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Entonces dice que cuando Eliseo, oiga, el hombre de Dios escuchó que el rey se había rasgado sus vestiduras, Eliseo mandó a decirle, ¿por qué rascas tus vestidos? Vea, el Hijo de Dios, el hombre de Dios está para llevar paz a los corazones que están atormentados, que están quizás pensando que hay una guerra, y nosotros, hermanos, somos portadores de paz. Por eso su palabra dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Usted no importa si no se ha hecho el pedicure, pero si usted anuncia la paz, sus pies son hermosos delante del Señor. Amén, hermano. Entonces le dice, oiga el modo de Eliseo, de decir, mándenme a ese leproso para que vean que aquí en Israel hay un profeta. Vea esa forma segura de hacer ver que Dios estaba con él, hermanos. O sea, no había otra forma. Eliseo dijo, vengan para acá, les voy a demostrar quién en realidad es el Dios de los dioses. ¿No le parece un poco similar esta actitud de Eliseo, hermanos? ¿De dónde la habrá aprendido? Claro, ¿verdad? Elías se puso allá y le dijo, vamos a ver, hagan un sacrificio, y si manda fuego su Dios, pues ese va a ser el Dios, pero si no, el Dios que yo haga descender el fuego, ese será el Dios. Y dice su palabra, hermanos, que estaban en el monte Carmelo y que eso era un aguacero, hermanos, pero no importa las adversidades, Dios mandó su fuego y quemó el incienso, y quedó declarado que solamente hay un Dios allá en el cielo y se llama Jehová de los ejércitos, hermanos. Entonces dice la palabra que Eliseo le dijo, mándamelo para acá. Yo me imagino, hermanos, que cuando este hombre, no pierda usted la figura de Naamán,
un hombre corpulento, ¿verdad? Valeroso, un hombre de alta estima. O sea, probablemente cuando no estaba el rey de Asiria, ahí estaba Naamán, era quizás el segundo, pero Naamán era ese hombre respetado, que quizás cuando pasaba por las calles la gente lo admiraba, la gente lo veía, pero como Naamán estaba cubierto, ¿verdad, hermanos? Quizás con su casco, con su coraza, con su máscara, porque era un general. Quizás, hermano, muchas de las personas que veían a Naamán lo veían con un gran respeto, pero vean el versículo 8, la confianza en el Señor que está teniendo Eliseo. O sea, Eliseo está creyendo, está diciendo, mándenmelo. No es que Eliseo lo iba a sanar, hermanos, no, sino que con Eliseo estaba el Dios todopoderoso, hermano, y ese está aquí en este lugar con nosotros. Él está acá, hermanos, con nosotros. O sea, Eliseo tenía la fe ¿en quién? En el Rey de Reyes y Señor de los señores, hermanos. Igual que usted, ¿verdad, hermanos? Pero ¿por qué Eliseo habla de esta manera? Por la comunión que tenía Eliseo con el Señor. O sea, nadie puede, hermanos, decir, ¿verdad? Yo sé que el Señor lo va a hacer si no tenemos comunión con el Señor. O sea, Eliseo había visto resucitar el hijo de la tsunamita. Eliseo había visto que no se acababa el aceite. Eliseo había visto que el agua había sido purificada. Y más adelante, con más claridad, Eliseo va a hacer flotar una hacha en el agua, hermanos. Pero ¿quién es el que hace eso? Oiga, aquel que no le importan las circunstancias, pero que siempre está en comunión plena con el Señor de los cielos. Por eso Eliseo habla con esa autoridad, mándenmelo a mí. Es como, hermanos, como cuando uno anda buscando trabajo, ¿verdad? Y de repente uno, mire, mándelo ahí donde estoy yo y dígale que pregunte por mí. Cuando usted va, ¿verdad? Y dice, vengo a buscar al señor fulano, usted va seguro de lo que está haciendo. Entonces, eso es lo que está haciendo Eliseo. Eliseo está seguro. Pero ¿por qué creen que Eliseo habla con tanta seguridad? Le voy a decir algo. El Señor lo conoce todo. El Señor sabía que de Asiria venía un leproso para ser sanado. Entonces, me imagino yo que Eliseo, en un momento orando, el Señor le dijo, va a llegar un leproso. Así es que me lo mandás y me le das estas instrucciones, porque así es como yo lo voy a sanar. Entonces dice Naamán, vea en el versículo 9, dice que Naamán llegó, hermanos, con sus caballos. Mire esa forma de presentarse, ¿verdad? Con sus caballos. Llegó con su carro, probablemente el otro rey, hermanos, lo había recibido, quizás le había dado banquete, quizás le había dado una buena atención, pero él llega a las puertas de Eliseo y Eliseo lo atiende muy amablemente en el versículo 10 y le dice, ajá, Naamán, no sale ni Eliseo, sino que a un criado manda y le dice, dile que se vaya a sumergir al Jordán 7 veces y que si así lo hace, su carne se restaurará y será limpia. No lo recibió, hermanos. No tuvo contacto con este hombre. Eliseo ni siquiera, oiga, es paradójico escuchar esto, ¿verdad? Escuchar lo que Eliseo diga, mándenmelo a mí, pero que no le abra las puertas de su casa, sino que manda el creo y le diga, dígale que haga esto. Pero ¿qué es lo que estaba pasando acá, hermanos? Y es aquí algo que yo quiero mencionárselo a usted, pero quiero mencionárselo con mucho amor para que usted lo reciba con mucho gozo. Naamán era un hombre orgulloso. Naamán era un hombre soberbio. Naamán era un hombre altivo. ¿Qué necesidad había que fuera con todos sus caballos? ¿Qué necesidad había que llevara todo el dinero? ¿Sabe cuánto es la cantidad que él llevaba? Dice la palabra que eran, llevó conmigo, dice 6,000 piezas de oro. Aproximadamente se hace el canje de ese tiempo a la actualidad. Estamos hablando aproximadamente de 100,000 euros. Amado hermano, quiero decirle algo. Ni todo el dinero del mundo que nosotros tengamos
podrá comprar la misericordia de nuestro Dios para nuestras vidas, ni todo el dinero del mundo. Entonces este hombre iba engreído, ¿verdad? Porque toda la gente lo respetaba, porque este hombre iba consciente de decir: aquí está, vengo a comprar mi sanidad. Pero al Señor no se le compran los favores, al Señor no se le compran los favores. Oiga, iglesia, al Señor no se le compran los favores. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al cielo vamos a decir: es que yo me sané porque pagué 80,000 euros. No, somos sanos y salvos por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de los señores. Oiga, Rey de Reyes y Señor de los señores. Entonces viene Naamán, llega bien así, ¿verdad? Prepotente, bien orgulloso. Y como siempre yo se lo he dicho, ¿verdad? Tenía el conflicto interno, ¿verdad? O tenía aquella que se creen como aquellos animales que se inflan, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando iban de mi abuela estaban los chompipes, le decimos allá en mi país, y que esos se inflaban así, ¿verdad? Y eran bien enojados, lo seguían a uno, lo perseguían, trataban se le aventaban encima, y que cuando uno les hacía un silbido, ellos se alborotaban. Entonces así llegó Naamán, creyendo que iba a ser sanado por lo que él era. Pero no, amados hermanos, Dios trabaja con nosotros de una manera diferente. Dios no trabaja igual conmigo que contigo, ni que contigo, ni que contigo. Dios trabaja con nosotros de una manera muy diferente. Y este hombre necesitaba quebrar su orgullo. Y la iglesia necesita quebrar su orgullo. Y los cristianos necesitan quebrar su ego. ¿Por qué? Porque al orgulloso el Señor lo ve de lejos, pero al humilde el Señor lo exalta. Entonces este hombre llegó demasiado inflado. Por eso Eliseo ni siquiera lo recibe. Y vea el conflicto que se genera en Naamán. Y en el versículo 11 dice que se fue enojado, dice el versículo 11. O sea, todo aquel, hermanos, que es orgulloso, lo primero que muestra es un enojo. Dicen amén los hermanos enojados. Como decían por allá, ¿verdad? Ya vamos a llegar al momento del llamado. Se enojó, hermanos. Se enojó Naamán tanto. Por eso la palabra dice que nosotros no nos podemos enojar, hermanos. Airaos, dice su palabra. Oiga, airaos, pero no pequéis. Porque cuando estamos enojados podemos cometer locuras, hermanos. Y después las facturas son grandes. Por eso la iglesia tiene que estar lejos del enojo. Lejos del enojo. Y si hoy usted ha venido enojado, pues no sé cómo va a ser, pero de esa puerta me sale contento. Es aquí que el Señor lo dice. Pero vea, se va enojado diciendo, ¿verdad? Dijo, yo pensé que iba a salir y que me iba a poner las manos y que iba a invocar al Señor y que luego iba a sanar la lepra. Es que las cosas no se hacen como tú dices. Dios no obra como tú quieres que Él obre. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? ¿Quiénes somos, hermanos? No éramos nada ni nadie, pero oiga, su misericordia nos alcanzó. Y es lo que está haciendo acá este hombre, siendo alcanzado por la misericordia del Señor. O sea, no todo, hermano, se va a hacer como yo digo. Dios trabaja a muchas maneras. Y lo que primero que tenía que hacer el Señor era doblegarle el ego a este hombre. Le iba a desinflar, ¿verdad? Ese helio que se le había metido y se había elevado mucho, porque él pensaba que porque era el gran hombre de Asiria, entonces apártense, guarden todo, véngase por acá, don Naamán, que yo, Eliseo, voy a poner mis manos. ¿Qué dijo Eliseo? Que se vaya a bañar al Jordán, dijo. Hermanos, el río Jordán era el río que tenía las aguas más turbias. Y eso es por eso lo dice Naamán, dice Abana y Farfar en el versículo 12, dice Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que estos, dice. Vea lo que dice el versículo 12, hermanos, nada va a ser mejor de lo que tenemos antes, de lo que el Señor nos puede dar.
O sea, la gente puede decir, antes me iba bien, antes estaba mejor, antes estaba aquí. Pero si el Señor le dice, te me vas a zambullir 7 veces en el Jordán, pues 7 veces tienen que ser. Entonces viene Naamán y se iba a regresar. Y mire, sus criados se le acercaron en el versículo 13 y le dicen, ya estamos aquí, pues le dijeron. Ya venimos. Ya estamos aquí, padre mío, le dijeron. Y si el profeta le dijera, vaya a hacer una cosa grande, yo sé que usted la haría, le dice. ¿Por qué mejor no hace caso? Le dice. Y se va a lavar al Jordán y a ver si queda limpio. ¿Ustedes creen que Naamán lo hizo contento, hermano? Bueno, dijo Naamán, quizás para poner mis criados que están aquí. Pero quiero hacer una pausa, hermanos. Quiero hacer una pausa y quiero que también veamos el lado bueno de Naamán. Vea usted cómo lo describe la palabra del Señor a Naamán. En el versículo 1 dice, un gran hombre. Vea esto, varón grande, alta estima, y el Señor lo usaba. Yo quiero, porque no todo es malo en Naamán. Este hombre era bueno. Este hombre llegó a ser general, pero comenzó siendo soldado. ¿Cuántos han estado en el ejército, hermanos, de sus países? Se entra por soldadito lustrabota, ¿verdad? Uno entra, después pasa a cabo, después a subteniente, después a teniente, después no sé cuál es el rango, pero hasta que llegó a ser general. O sea, este hombre en medio de su enfermedad no era un hombre acomplejado, sino que era un hombre que progresaba. O sea, este hombre, oiga bien, por fuera ganaba batallas. Este hombre iba a pelear batallas, Jehová lo usaba para que diera la victoria. Este hombre se ponía quizás su casco, se ponía su coraza, se ponía su ropa, iba, el Señor lo usaba, ganaba las batallas, peleaba las batallas. Yo me imagino que las mujeres de sus soldados le agradecían, ¿verdad? Porque regresaban sus hombres sanos y salvos. Quizás la madre de los muchachos que estaban en el ejército regresaban sanos y salvos y le daban gracias a él. Pero ¿quién le iba a ver la lepra a él sino su familia? Porque por fuera se ponía toda la vestidura de teniente, de general. Por fuera ganaba todas las batallas. Pero cuando llegaba a su casa y se miraba la lepra en el espejo, perdía la batalla de él. ¿Cómo estamos en nuestras casas nosotros, hermanos? Aquí somos grandes. Aquí somos maravillosos. Pero cuando llegamos a casa, me quedé solo, hermanos. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos, hermanos? Este hombre quizás lloraba en su interior y decía, ¿cómo es posible que la gente allá afuera, oiga bien, que la gente allá afuera me vea, que la gente allá afuera me respete, pero cuando vengo a mi casa, vengo y me hundo en llanto porque sé que por dentro me estoy muriendo? Oiga, estaba por fuera, era todo un teniente, pero por dentro se estaba muriendo. ¿Será que hay algunos aquí que así son? Que por fuera somos los grandes generales, pero por dentro hay una lepra que nos está comiendo. Y la lepra en la Biblia es sinónimo de pecado. Pero mire qué hermoso es el Señor. Ahí decía amén usted. Pero mire qué hermoso es el Señor, hermanos. Que este hombre no era ni del pueblo de Israel. Era sirio. No era del pueblo de Dios, pero Dios ha querido tener misericordia para él. Y viene el pueblo del Señor, ¿verdad? Es una figura de Cristo, por si no lo sabía, no Naamán, sino Eliseo. Porque siendo un hombre gentil, el Señor usa a Eliseo para darle nuevamente la salud a este hombre. Entonces, este hombre, hermanos, llega, se mete al Jordán, se mete la primera vez y se mira y dice nada. Y se mete la segunda vez y quizás en la primera vez el Señor le estaba quebrantando su enojo. Y sabió,
Pero todavía tengo orgullo. Y vuelvas a meter porque usted es un gran orgulloso, le decía el Señor. Y luego el Señor, como era enojado, también tenía ira, ¿verdad, hermano? Porque la ira va acompañada del enojo. Es como que no se puede comer una hamburguesa sin papas. Entonces se vuelve a sumergir y vuelve a ver. Y todavía el Señor lo estaba tratando. Nadie puede ser limpio por fuera si no está limpio por dentro. Oiga, nadie puede estar limpio por fuera si está sucio por dentro. Entonces Naamán, hermanos, somos nosotros. Porque es lo que dice la palabra del Señor, que se metió una y se metió dos. Y a veces nosotros, hermanos, decimos, pero es que ya le pedí al Señor, pero es que yo le sigo pidiendo al Señor que me quite mi carácter, que me quite esta forma de ser, que me quite esto. Ya se lo pedí. O quizás decimos, llevo tantos años pidiéndole al Señor que por mi esposa, que por mi esposo, que por mi familia, que por mis documentos, y sigo pidiendo. Síguete zambutiendo porque son 7 veces las que tienes que sumergirte. Y dice la palabra que cuando iba por las 6 salió todavía, dijo. A veces, hermanos, en los procesos queremos abortar. En los procesos queremos irnos. En los procesos decimos, ya no sigo. ¿Para qué? Esto no tiene, no vale la pena. Esto no veo yo que vea la mía. Y usted está, me meto y me salgo, me meto y me salgo. Pero no son la cantidad que tú dices, es la cantidad que el Señor ha dicho. Y si es un número 7, quiere decir que es un número extenso, un número supremo. Quiere decir que tenemos que estar sujetos a lo que el Señor está diciendo. Porque el Señor le había dicho a Eliseo que se metan 7 veces. Allá en el otro río, no, en el Jordán. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Por eso dice que cuando salió, hermanos, la 7ª vez, dice en el versículo 14, dice que Naamán bajó al río. Fue al río y quizás cuando vio el agua toda sucia dijo, Eliseo, ¿para dónde me manda? Ay, Dios mío, y yo no sé qué voy a hacer. Y que se comenzó, y quizás, hermanos, los criados le dijeron, vamos, Naamán, estamos con usted, se la vamos a contar nosotros. Comience, una, para adentro, Naamán. Y Naamán se metía y si esta agua tan chuca, yo nunca he estado. Hermano, el agua puede estar chuca, puede estar sucia, puede estar impura, pero si el Señor eso quiere usar para hacernos libres, eso va a usar el Señor para sanarnos, hermanos. Eso va a usar el Señor para limpiarnos, hermanos. Vamos, Naamán, le faltan 5. Y seguía Naamán, y seguía. Ay, aquí ando una mi tarántula, y quizás, ¿verdad? Se le pegaban los alimentos. ¿Y a dónde me han mandado? Aquí quizás voy a salir más enfermo. Pero Naamán no sabía, hermanos, que cuando él estaba descendiendo en la número 6 para pasar a las 7, quizás el Espíritu de Dios, quizás la palabra del Señor, el poder de Dios, hermanos, que hace de lo imposible, lo hace posible. Oiga, de lo imposible lo hace posible. Cuando ya venía para afuera, hermanos, de la 6ª o de la 7ª para terminar, ese hombre, dice la palabra del Señor, que su carne era como la de un niño recién nacido, hermanos. Ahí tenía que decir usted, alabado sea el Señor, hermanos. Porque lo que el Señor hace, lo hace bien, hermanos. Imagínense, era un hombre guerrero, sudado, que quizás sus manos sostenían lanzas, espadas, quizás en sus manos tenían callos, ampollas. Nunca ha visto usted la mano de un hombre, hermanos, trabajador. Una mano áspera, ¿verdad? Una mano dura, pero su palabra dice que él quedó como un niño. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nos limpia. Nos limpia, iglesia. Nos limpia. Y vea el cambio. Cuando llega Naamán en el 15 y dice, y volvió al varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí, conozco, oiga, he aquí, dijo, que ahora conozco
que no hay Dios en toda la tierra, sino nuestro Dios, hermanos. Oiga, ahora él había tenido un encuentro con el Señor. Te ruego, le dijo. Ya no era aquel hombre prepotente, ¿verdad, hermano? Ya no era aquel hombre que dijo: ábreme la puerta, Eliseo, soy yo, Naamán, y recíbeme. No, allá llegó: Eliseo, Dios me lo bendiga. Bien, bien, qué raro, ¿verdad, hermano? Eso sucede cuando el Señor transforma a una persona. Cuando el Señor toca algo, hermanos, o a alguien, el Señor lo hace nuevo. Oiga esto, se lo voy a dar y se lo voy a dar de gratis. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que el Señor hace es cambia, levanta, transforma. Y si estábamos más viejos, nos hace como niños. ¿Cuántos quieren ser como niños? Tienen que estar viejos. Tienen que estar sucios para que el Señor los limpie. Pero ¿cuál es el primer aspecto? Yo le voy a mencionar al menos 4 cosas. ¿Cuál es el primer aspecto que nosotros vemos en nuestra vida? Bueno, primero, no finja lo que no es. No finjamos lo que no somos. Naamán creía que estaba bien, pero él no estaba bien. Él podía decir: no, yo estoy bien, gano batallas, gano esto, gano lo otro. Pero cuando llegaba a su casa y se quitaba toda la ropa, la armadura, era un leproso, no estaba bien. No finjamos lo que no somos, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Su palabra dice, Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Él nos conoce. Iglesia, Él nos conoce. Oiga, las personas dicen: no, hermano, mire, no es eso, es que yo por fe, yo sé que estoy aquí por fe. Tengo mis errorcitos, pero yo estoy parado aquí por fe. La fe no niega lo que eres. La fe cambia la realidad de las cosas. La tsunamita, se le había muerto el hijo. ¿Y cómo llegó la tsunamita donde Giesi? ¿Cómo está su esposo y su hijo? Bien, dijo la tsunamita. Pero cuando llegó delante de Eliseo le dijo: están muertos. No podemos engañar a Dios. Por el primero, hermanos, número 1, no finjamos lo que no somos. Reconozcamos que somos débiles, que somos humanos. A veces digámoselo al Señor: Señor, arranca este orgullo que tengo en mi corazón. O si somos esos enojados, digámosle: Señor, arranca este enojo que hay en mí. Quítalo de mí, Señor, porque me lastima, me daña. Y como segunda parte, acepte su condición. Porque si nosotros fingimos lo que no somos, no estamos aceptando nuestra condición. Aceptar nuestra condición es: sí, he pecado. Sí, he sido orgulloso. Sí, me he enojado. Sí, he chambreado. Sí, aceptemos lo que somos. Hermano, por eso Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados jamás prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de él obtendrá misericordia. Si yo confieso mis pecados, quiere decir que me estoy arrepintiendo. ¿Qué es lo que necesita entonces el ser humano? Arrepentimiento genuino del pecado. No podemos andar, hermanos, pecando ahí en el mundo como que se anda Juan por su casa. Tenemos que entender, amados hermanos, que nuestra condición, por mucho que nosotros digamos que somos fuertes, esa fuerza se transforma en una debilidad para nosotros. Y es lo que le pasaba a Naamán. Número 1, le dije: no finja lo que no es. Anótelo si quiere. O si no, después se va para YouTube, ahí encuentra esta prédica. Acepte su condición. Número 3, escuche consejo. Imagínese usted, ¿qué hubiera pasado si no hubieran escuchado a la niña? Era una niña, era una esclava. Hermanos, si Dios usó una burra para hablarle a aquel hombre, Dios puede usar lo que Él quiera para hablar.
Dios puede usar lo que Él quiera para hablarnos. Entonces, escuche consejo. Pero alguna, ¿y esta niña qué me va a decir a mí? Puede haber dicho nada más, ¿verdad? No, si esta niña quizás protagonismo quiere. No, escuche, porque si usted fija, la niña dijo, allá en Samaria hay un hombre, ¿se lo dijo a quién? A la esposa de Naamán. La esposa se lo dijo a Naamán. Naamán se lo dijo al rey. Entonces, ¿dónde estaba fluyendo ahí la palabra del Señor? En escuchar consejo. Naamán escuchó consejo. O usted, hermano, cuando le den un consejo, escúchelo. Escuche. Oiga, le voy a decir esto, no sé si usted se la sabe, pero en mi país dicen, el que no oye consejo, dice, ya la sabe. Si quiere llegar a, escuche consejo. Lo dijo usted, ¿verdad? Pero el que escucha consejo llega a ser un buen adulto. Oiga, pero no solamente se queda ahí en escuchar consejo, porque también los criados le dieron un consejo a Naamán. Entonces, hermano, se da cuenta qué hermoso es escuchar. Vea lo que dice Proverbios 20:11, y esto yo lo tomé, Proverbios 20:11, para los jóvenes que están acá, para que me escuchen. Dice, aún el muchacho, dice, es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Oiga esto lo que dice la palabra del Señor. ¿Y por qué lo tomé? Porque era una niña la que le aconsejó a la esposa de Naamán esto. ¿Oyeron los jóvenes? No vinieron. O sea, esa niña, hermano, quizás le podía decir lo que quisiera ella. Esa niña podía decir, ahí hay un hombre de Dios. Pero si esa niña era una niña maleducada, malcriada y respetuosa, ¿ustedes creen que le iban a escuchar el consejo? Por eso, jóvenes, tengan buena conducta. Que su conducta sea limpia y recta. Bueno, yo me encargo de decírselos en la célula entonces. Número 4, bueno, pida ayuda. No sufra solo. Una carga dividida entre dos ya es media carga. Pida ayuda. ¿Qué fue lo que hizo Naamán? Pero vea, hermano, Dios nunca va a permitir que usted tenga un problema si no hay una persona cerca que lo aconseje. Siempre el Señor va a poner una persona cerca para que lo aconseje. Pero eso sí, tenga cuidado lo que usted oye. Sepa lo que va a escuchar. Sepa lo que está escuchando. Porque para cada problema, Dios tiene una solución. Le voy a poner un ejemplo. Usted necesita un artículo de limpieza para su casa. Usted va al supermercado y encuentra de colores, olores y precios. Usted agarre el que más le gusta. Y a veces agarramos el más barato, ¿verdad? Y solo es agua pintada y no saca la mugre, por decirlo así. Hay personas que le va a dar un consejo, pero quizás no va a ser bueno. Pero como en la casa del Señor, ¿verdad? Hay personas como Eliseo. Bueno, ¿hay o no hay hombres de Dios acá? ¿O mujeres del Señor? Entonces, eso es lo que va a hacer el Señor. Y miren lo que dijo Naamán. Naamán llevaba $100,000, perdón. Y le dijo, recibe este dinero. Le dijo en el versículo, permítame decirle. Permítame, ahorita se lo encuentro. En el 15 dice, y volvió Naamán, del varón de Dios. Dice, y volvió y toda la compañía se puso delante de él y le dijo Eliseo, ahora conozco que hay un Dios en esta tierra. Te ruego que recibas este detallito, 100,000 euros, hermano. Este presentito, que hay una ofrendita de amor, lo que no es la gran cosa. Ese era un hombre millonario, hermano. Le pregunto yo a usted, así, ¿verdad? Si usted fuera Eliseo, ¿qué hubiera hecho usted con esos 100,000?
No, hermanos, no los podemos agarrar. ¿Por qué? Porque la obra del Señor no se vende. La palabra del Señor es por gracia, y su poder y su misericordia no tienen precio. Y si tienen un precio es muy alto. Se llama la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Nada ni nadie puede comprar lo que Cristo puede hacer con su mano poderosa. No los agarramos. No los agarramos. Usted se siente tentado, ¿verdad? Agarrarlo. No, hermanos. Y vea que no llevaba solo eso. Llevaba ropa. Así dice su palabra. En el versículo 5 dice que llevaba 10 mudas de vestidos. Quizás dijo, ¿verdad? Naamán, yo he visto que Eliseo no tiene mucha ropa, le vamos a llevar ropa. Pero como Eliseo y Naamán somos nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasó? Se me quedaron solos. Casi no tenemos ropa, ¿verdad, hermano? Si es que yo veo en ustedes un conflicto interno todos los domingos. ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Pero vea, hermano, el 16 le dice, oiga, en el 16 le dice Eliseo, vive Jehová, le dijo, en cuya presencia estoy. Ese hombre, hermano, vivía siempre en la presencia del Señor. Usted y yo debemos vivir siempre en la presencia del Señor. Si no vivimos en la presencia del Señor, peligroso y agarramos los 100,000. Si no vivimos en la presencia del Señor, probablemente Dios ya le había dicho a Eliseo, este hombre te va a querer pagar, pero no le agarres ni un 5, porque mi poder no se vende. ¿Usted ha leído el libro de los Hechos? Cuando un tal Simeón le dijo a los discípulos, les pago, pero denme de ese poder. Y Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo, le dijo el Señor. No, hermanos, las obras que el Señor hace. Por eso aquí lo llevo al domingo pasado. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro. Entonces le dijo, no voy a aceptar nada, le dijo. Nada, y no le aceptó. Pero vea lo hermoso en el 17, le dice, bueno, entonces yo me voy de este lugar, pero en esta tierra, y él fue a ofrecer un sacrificio al Señor, y ya en el 19, perdón, en el 18 dice, en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare al templo de Rimón, dice, para adorarle en él, y se apoyare sobre mi brazo, yo también me inclinaré en el templo cuando haga tal cosa, y Jehová perdone esto a tu siervo. Y en el 19 le dice, ve en paz. Y se fue y caminó un buen espacio, por decirlo así. Llegó orgulloso y se fue adorando al Señor. Llegó inflado y se fue convertido. Oiga, llegó jactancioso y ahí se llevaba sus 100,000. No sirve tu dinero, le dijo Eliseo. Se lo voy a adelantar. No tenía que ver el tema. Pero Eliseo tenía un criado que se llamaba Giesi. Y el criado quizás estaba ahí, ¿verdad? En la tienda viendo. Uy, 100,000, decía Giesi. Hoy sí, Eliseo, vamos a comer pollito, vamos a comer carne. Ya no vamos a comer solo tortilla con harina. Aleluya. Y cuando, no, agárrele. Y dice la palabra que sale Giesi detrás de él e inventa una mentira y le dice, hemos recibido a unos jovencitos. Así que dice mi criado, dice mi amo, que si le puede dar. Y claro, ¿verdad? Naamán, creyendo que había sido así, le da dinero. Y cuando llega Giesi a la presencia de Eliseo, le dice, ¿de dónde viene Giesi? No, de ningún lado, Señor. Hermano, Dios no puede ser burlado. No podemos engañar al Señor. Él lo ve todo. Él lo ve todo, hermano. ¿De dónde viene Giesi? Le dijo.
De por ahí, le dijo Giesi. Ahí estaba yo, le dijo. Ahí estaba yo, Giesi. Así que la lepra que tenía Naamán, le dijo, se te pasa para ti, le dijo. Y ese muchacho quedó blanco como la nieve, hermanos. Hermanos, con esto vamos a ir terminando, porque ya lo vi que tienen sueño. Lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros es, no es malo que nosotros tengamos nuestras posiciones económicas, pero adoremos al Señor con un corazón limpio. No es malo, hermanos, que usted llegue a ser el general de una ciudad, pero adoremos al Señor con un corazón limpio. No podemos, hermanos, pretender por fuera ser alguien cuando por dentro no somos nadie. ¿Qué es lo que nos dice el Señor ahora? Y si le vamos a pedir, hermano, hay que nos ponga el tema. Que usted vaya y que se vaya a lavar. No al Trevia. Imagínense usted esto, hermano. Se me acaba de venir a la mente. Imagínense que usted es Naamán. Dígame, por humildad. Imagínense que usted es Naamán. Aleluya. Y Eliseo vive acá en Piacenza, ¿verdad? Y usted ya había vigiado el Trevia o el Nure. Allá, ¿verdad? Por Bobbio se vio. Ay, que ojalá me mande para acá, para Bobbio, ¿verdad? O para las cascadas que están allá delante de Ferrier, hermanos. Los que conocen, pues, sabrán. Y le dice a usted, Eliseo, anda, metete al Po. Lo hiciera, hermano. Este es el último factor que lo guardé para el fin. Obediencia. No a su servidor. Obediencia al Rey y Señor de todo el universo. ¿A quién? Al que sana, al que levanta, al que transforma, al que hace la piel de un hombre viejo como la piel de un niño. Y eso es lo que el Señor puede hacer en ti si eres obediente. Si escuchas consejo, si aceptas tu realidad, si no tratas de ser alguien que no eres. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso hoy el Señor te dice, estás sucio, anda y lávate. ¿Has venido sucio a este lugar? Anda, ¿a dónde? A la presencia del Señor y lávate. Por eso el Señor, cuando llegó aquella mujer pecadora, ¿verdad? Señor, la encontramos en el acto. Moisés dijo muerte. ¿Qué hacemos, Señor? Bueno, dijo el Señor, el que no tenga lepra, dijo, porque la lepra es sinónimo de pecado, que comience, dijo el Señor. ¿Cree usted que el Señor podía hacerlo, hermano? Claro que el Señor la podía matar a esa mujer, pero el Señor le dijo, ni yo te condeno, porque se fueron todos. Dice un pastor en una predicación que escuché precisamente ese tema, se fueron, digo así, como hormigas decepcionadas, dijo. Se fueron todos, porque el ser humano lo que quiere es hacer daño. El ser humano quiere minimizar a su hermano. El ser humano quiere dañar a su hermano. Pero cuando se da cuenta que el hermano que tenía a la par lo defiende, ¿quién? El Rey y Señor del universo. Porque a usted y yo nos defienden, hermanos. Oiga, aunque ande alrededor de nosotros el enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar, oiga, el león de la tribu de Judá lo echa fuera y nos protege. Pero que pecó esta mujer. Y el Señor le dijo, ándale, y no peques más. Por eso usted se va a lavar ahora, hermano. No se vuelve a ensuciar. No se vuelva a ensuciar. Yo espero que haya traído jabón, ¿verdad? Si no lo trajo, no se preocupe. En este lugar hay algo más valioso que el jabón, y es la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, amados hermanos, reconozcamos nuestra condición. O amigos que nos visitan, reconozcamos nuestra condición. Somos pecadores. Somos malos, hermanos. Hermanos, somos malos, pero en nuestra maldad necesitamos del amor inmensurable de nuestro Señor Jesucristo. Ve y lávate, le dijo Eliseo a Naamán. Si en su corazón hay raíces de enojo, usted necesita ser lavado. Si en su corazón hay raíces de ira, usted necesita ser lavado. Si en su corazón hay raíces de orgullo, tú necesitas ser lavado. Todo lo que no edifique que hay en tu corazón necesita ser sometido bajo la voluntad de Dios. Y Él, cuando fuere tiempo, nos exaltará. Por eso su palabra dice que cuando aquel hombre vio a su hijo regresar, es la parábola del hijo pródigo. Dice que ese hombre no salía a buscar al hijo, solo salía a la puerta a ver si el hijo iba a regresar. Pero cada vez que él salía a la puerta a ver si su hijo o hija regresaba, dice que él guardaba la esperanza que él solo iba a volver. Hermanos amados, el mundo nada nos ofrece. Amigo, el mundo nada te ofrece. El mundo te ofrece destrucción, te ofrece muerte, te ofrece pecado. Pero el Señor dice, el que a mí viene le da vida y vida eterna en abundancia. Porque la paga del pecado es la muerte, dijo Pablo, pero lo de Dios es la dádiva, que es la vida eterna. Un día, hermanos, nuestros cuerpos desaparecerán. Y es ahí donde vamos a ver la pureza que había en nuestros corazones. Por eso hoy quiero terminar diciendo esto. Si necesitas ser lavado, pues aquí estás en el mejor lugar. El Señor te lavará y te limpiará y te hará ver y te hará reconocer que no necesitas nada más que obedecer al llamado del Señor. A Él, hermanos, sea la gloria por siempre y para siempre.